Continuamos esta conversación con la doctora Ruby Rodríguez, doctora en matemáticas y altamente calificada, que encabeza un grupo de estudios e investigación importante aquí en la UFRO. Profesora, yo le preguntaba, ¿para qué sirven las matemáticas? Sí, esa es una pregunta bien típica que de verdad es difícil de contestar. Cuando uno está trabajando en algo más aplicado, no sé, si soy médico y estoy investigando la posible vacuna del cáncer, eso Claro. es fácil de decir. Sí. En nuestra área no es tan fácil. Uno hace sus temas o responde sus preguntas o sus inquietudes sin tanto preocuparse en cómo se van a aplicar inmediatamente. Lo que sí tengo que decir inmediato también es que en general las aplicaciones vienen después. Pensemos de nuevo en lo que le decía antes, las comunicaciones en este minuto, o ir al banco y pasar la tarjeta y ahí hay una encriptación, o irse a hacer un escáner. Todo eso, esa tecnología que tenemos ahora tan avanzada y que ha cambiado tan rápido, es producto de descubrimientos matemáticos, yo diría, de los siglos XIX y XX. Así es. O sea, por ejemplo, siempre escuchamos a Einstein y su teoría de la relatividad. ¿Y por qué se pudo desarrollar? Porque 20 años antes, un matemático que no es tan conocido en general, que se llama Riemann, había hecho la teoría de matemática básica. Ese es su amigo. Sí, ese es mi amigo. Y eso pasa en general con todas estas cosas, digamos, se aplican muchos años después. La teoría esta de los fractales, que ahora está tan de moda y que permitió, por ejemplo, descubrir los anillos de Saturno, estaba predicha en los años 20 del siglo pasado. Ay, yo le voy a pedir que me haga un favor, si sí, es que se puede. Sí. ¿Cómo diablos, con matemáticas, qué tienen que ver las matemáticas para descubrir lo que ocurre en Saturno, por ejemplo? A ver, o en cualquiera de estas cosas, por ejemplo, a ver, más fácil, esto de las fotos que yo le decía antes y la transmisión. Sí. ¿Cómo uno transmite una foto? Se transmite en realidad un montón de ceros y unos. ¿Qué es eso? Se parte la foto en 1.000.000 elevado a 1.000.000 de cuadraditos pequeños y cada cuadradito, según el color que tiene, se codifica con cifras. ¿Sí? Eso da una tremenda cantidad de datos que hay que enviar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que prever tú? Que si yo mando este mensaje de muchas cifras, muy largo, en el camino se van a perder algunas. Y cuando te llegue la foto, a lo mejor, si no estuviera bien hecho, te llegaría un pedazo blanco, un pedazo negro y no podrías verla. Ya. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer una teoría que se llama teoría de códigos para poder recuperar información a partir de información a la cual le faltan datos. Por decirte, estoy simplificando al extremo. Sí. Pero entonces, algún matemático en su momento se preocupó de hacer esta teoría de códigos. Si yo recibo una cierta cantidad de datos a la cual le faltan algunos, ¿cómo puedo descubrir qué falta a partir de los que tengo? Y no tenía nada que ver ni con fotos, ni con celulares, ni con transmisión de nada. ¿Te fijas? Así es como funciona. Uno hace una teoría absolutamente alejada de la realidad en principio y después probablemente va a venir alguien más que va a hacer la conexión. Eso lo hace o un ingeniero bien entrenado, pero no es necesariamente la labor del matemático mismo. Todas las actividades parecen estar relacionadas con la matemática. Por ejemplo, grandes descubrimientos astrológicos siempre han estado vinculados a la matemática. Desde los antiguos, cuando descubrieron que la Tierra en realidad era redonda, porque un señor miró la sombra y el sol y calculó. ¿Por qué no trata de explicarle a una persona como yo, mala para las matemáticas, algo que parece tan complejo? ¿Cómo qué? ¿Cómo medir? ¿Cómo no? Toda esta relación entre matemática y astrología. Porque como todo lo que se está investigando hoy de los anillos de Saturno, lo que se supo desde hace 2000 años o más, que la Tierra en realidad era redonda por cálculos matemáticos. ¿Cómo es eso? A ver, antes que Colón viajara, ¿no es cierto?, se pensaba que la Tierra era plana. Sí. Y
Entonces se estudiaba geometría plana, porque eso habían hecho los griegos en su momento, ¿no es cierto? Lo que ellos hicieron fue crear la geometría a partir de las inundaciones del Nilo, etcétera, porque necesitaban medir terreno, en fin. Pero todo esto era plano. Y la idea de que pudiera haber otra cosa que no fuera plana, obviamente es muy resistida. Como siempre las ideas de cambio lo son. Entonces ahí está lo maravilloso del espíritu humano. Vino Colón, descubrió que la Tierra era redonda y recién en el siglo XIX, o sea, Recién. 400 años después, alguien, un matemático aislado en Rusia que no tenía contacto con Europa, plantea esta posibilidad de que haya otra geometría, la que se llama geometría hiperbólica o euclidiana. Simultáneamente, solo hago mención porque así es el descubrimiento científico humano, las ideas como que brotan en algún momento por el desarrollo cultural que está teniendo la humanidad. En Francia se plantea la misma idea. Y estas dos personas en esa época, te cuento, no había comunicación. Eso ocurre en todas las áreas. De ningún tipo. Que se dé en conjunto distintas investigaciones, descubrimientos en paralelo. Y estos dos locos, porque fueron considerados locos en la época, porque atentaban contra todo el pensamiento normal, prueban, demuestran teóricamente que existen estas otras geometrías. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo evoluciona? Los físicos empiezan a trabajar, viene Einstein con su propuesta de relatividad, ahora se trabaja en algo que se llama teoría de cuerdas en física, que es tratar de explicar un modelo del universo en que ya no vivimos en 3 dimensiones, sino que algunos dicen vivimos en 11 o vivimos en 32, y todos esos modelos llevan estas otras geometrías que yo te digo, que fueron tan resistidas, creadas por los matemáticos, y ahí tienes una aplicación súper clara. No sé si tan clara, pero súper concreta y práctica. El universo se describe por estas cosas exóticas. Entonces tú me preguntas la astrología, los babilonios, por ejemplo, ellos tenían un sistema métrico distinto al nuestro, era sexagesimal en vez de centesimal como el nuestro, todo era múltiplos de 60, no de 10. Pero la cantidad de descubrimientos maravillosos que hicieron y que todavía, estaba leyendo la semana pasada un artículo en que... Siguen admirando, sí. Están descubriendo de nuevo unas tablillas donde hay cosas matemáticas básicas. Que lograron avance mucho antes que los griegos y los egipcios lo lograron ellos. Entonces, notable, y de ahí, bueno, ellos hacían, de acuerdo a su cultura y a su religión y a su modo de vida, interpretaciones astrológicas con eso. Constelaciones, qué sé yo. Es notable que esta pregunta, en realidad, a lo que voy es cómo descubrir que un niño es bueno para las matemáticas. Einstein no era muy buen alumno. Newton fue considerado un porro sin futuro. Sí. Stephen Hawking. Sí. Eric Goles decía que él reprobó matemáticas en 6º año de humanidades, o sea, en, no sé qué básico, ahora cuarto medio hoy día. ¿Ah? Reprobó matemáticas y era un burro para las matemáticas. ¿Cómo saber si un chico o una chica es talentosa en matemáticas? A ver, afortunadamente actualmente hay más material del que había antes, es más fácil buscar cosas. Yo te diría, la primera recomendación para profesores y papás, sí. No le diga, es que usted es tan malo para las matemáticas. Esa es la primera. Ahí lo liquidó. Porque ahí ya te quedaste con eso y perdiste. Déjalo buscar, déjalo participar, déjalo leer. Hay mucha información que puedes buscar. Déjalo participar en las Olimpiadas. Si le gusta y tiene talento, que contacte matemáticos. Estamos todos dispuestos a ayudar. Nos llegan muchas peticiones así. Oye, yo quiero problemas. Toma, ahí tienes. Sí. Y es posible. Es posible, y fomentarle y dejarlo y que explore y que vaya más allá de lo que está recibiendo, porque lo que está recibiendo es poquito. ¿Se puede solo con empeño un chico de inteligencia media ser un buen matemático? Porque eso sí puede ser un buen médico, pero yo me imagino que ser un buen matemático tiene que ser alguien muy inteligente. No sé si tan inteligente como tan dedicado, tan...
hay que ponerle harto trabajo. O sea, todos conocemos el dicho de Einstein, ¿no? ¿Cuál es ese? El 5% y el 95%. El 95% es trabajo, Trabajo. el 5% es suerte. Cuando tú investigas es muy entretenido. A ver, ¿qué es investigar? Que a veces me preguntan. Yo estoy buscando una respuesta a una pregunta que nadie sabe. Eso es. Ya. ¿De dónde salió la pregunta? Ese es otro problema. A lo mejor es propia o a lo mejor viene de otra área. Pero hay que trabajar mucho, mucho, de verdad mucho. Sí, claro. Y esas ideas locas del científico que está en la ducha y se le ocurre, sí, me ha pasado. Y cuando te pasa y te viene la idea, es maravilloso. Y esa es una de las ventajas de esta profesión, creo yo, además de que viajamos mucho. Uno pasa yendo a congresos. ¿Influye el clima de la Araucanía para tener mucha ciencia, mucho estudio? Que es duro en invierno, entonces, bueno, así como en los países nórdicos, ¿no? Dediquémonos a estudiar, a trabajar. A ver, no sé si influye en el sentido de que te dé más ideas. A mí lo que me da... Y muchas más horas de estudio, me refiero. El hecho de que yo me pueda sentar y mirar los árboles, y mirar el volcán, estar tranquila mirando cómo cae la lluvia, eso para mí es fundamental. Mágico. Sí, sí, o sea, inspirador, ciertamente. Ya. Pero lo que te decía es eso, digamos, hay que enseñarle ese procedimiento a los chicos. A lo mejor no van a ser investigadores matemáticos, sino todo el mundo va a ser. Pero el hecho de que puedan apreciar la idea, la belleza que vemos, y que por lo demás, creo yo, si ellos aprenden en el colegio, no una fórmula de memoria ni mucho menos, pero sí la idea de que con esto tú puedes razonar y que tiene un pensamiento lógico detrás. Si te alfabetizamos matemáticamente en ese sentido, yo quedaría feliz. Ya. Ahora, sabemos, los chilenos, que nos hizo bien no hacer automóviles porque lo hacían mucho mejor afuera, o televisores, o celulares. ¿Por qué no comprar de los países que tienen más talento, más experiencia, más conocimiento, la ciencia aplicada, la ciencia y las matemáticas, y no ir a dedicar tiempo y esfuerzo en hacerlo acá, en la Araucanía? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. A ver, un dato. Nos tocó presentar hace un tiempo en un congreso mundial, nos invitaron, porque Chile en los últimos 50 años ha tenido un avance brutal en esta área. Chile entero, sí. Chile como país. Sí, es el país que más publica en matemática en Latinoamérica. Va, qué bien. Con los pocos que somos per cápita, el avance, como te digo, fue reconocido en el Congreso Mundial de Matemática en Corea hace un par de años. Y nos tocó ir a presentar, hicimos este estudio. ¿Y de qué te das cuenta? De que hay una tremenda cantidad de talento matemático en el país. Estas olimpiadas que yo te mencionaba, por ejemplo, han formado un montón de matemáticos chilenos que están trabajando en Chile. Yeah. ¿Y qué te da eso? Te da la posibilidad de... A ver, todas las cosas que te he mencionado, ayudar en la formación de profesores, etcétera. Crear ciencia en Chile le da un plus al país, no solo matemáticas, ciencia en general, sin el cual tú no puedes avanzar. Tú me dices, a lo mejor se podría comprar afuera, sí se podría, pero ¿quién podría entender el catálogo? No sé si me explico. ¿Cuál es la mejor de estas tecnologías que hay? Varias para comprar. ¿Cuál es la que más se... A ver, una diferencia de matemáticas con otras ciencias es que la matemática que se hace en Chile o en China o en Rusia o en Afganistán es matemática universal. No hay una matemática, comillas, chilena, porque no puede haberla. Yeah. Entonces, no te puedo decir, mejor hagámosla aquí porque voy a estudiar matemáticas de los volcanes. Eso es otra cosa. Yeah. Eso es una aplicación.
Pero no es porque sea mejor hacerlo aquí, es por la influencia en el resto de la sociedad chilena, es cómo nos vemos como país, cómo hacemos innovaciones reales, cómo formamos ingenieros adecuados para las necesidades del país. Si tú no tienes investigadores en la formación de profesionales, entonces naturalmente vas a crear profesionales sin capacidad de innovación. Si es así de simple, están hechos los estudios económicos en cómo influye la presencia de la ciencia fuerte en un país. Y por suerte, como yo te decía, en Chile en eso vamos bien, que los presupuestos son bajos, que es un desastre, menos del 1% para la investigación en Chile, todo eso es cierto, pero el talento está, entonces ¿por qué no aprovecharlo? Profesora, usted tuvo una mala experiencia política. Sí. ¿Qué le ocurrió y de qué manera influyó en su carrera? Si es que no es algo muy personal, pero... A ver, no, sí, en realidad fue casi tonto. En algún momento, después del golpe militar, salimos muchos que estábamos estudiando matemáticas, terminamos nuestro pregrado y nos fuimos a estudiar afuera. En esa época no había doctorados en Chile, así que tenías que ir. Claro. Nos fuimos y volvimos, muchos para lo que era la población matemática en ese momento en Chile, que casi no había doctores, te estoy hablando de los 70, 80, comienzo de los 80. Y volvimos, no sé, unos 20 jóvenes, con muchas ganas de cambiar el país y que la ciencia y que no sé qué. Y volvimos a lo que entonces era la Universidad Técnica del Estado, o Universidad de Santiago después. Y las condiciones eran bien difíciles. El rector de la universidad era un coronel. Y por esas cosas del destino, había un profesor de matemáticas que era profesor de la escuela militar y que no era muy buen profesor, pero era hermano de alguien importante. Entonces había que cambiarlo puesto y lo destinaron de director de departamento al departamento de matemáticas de esta universidad. ¿Qué tal? Bueno, eso no era propio de la época y no había problema con eso. Pero él era realmente incompetente. Entonces decidió que lo que había que hacer era amonestar a estos jóvenes tan revoltosos que no se sometían tan fácilmente a sus dictados arbitrarios de cualquier cosa y que defendían a los alumnos o que podían complicarle la vida, y nos acusó a varios de lo que era más complicado en la época. Y finalmente se hizo una lista de los peores subversivos que había. Y yo, como era mujer, tenía marido que me alimentara, esa fue textualmente lo que se me dijo, así que te vamos a despedir a ti. Bueno, era complicado por las acusaciones y era muy difícil. ¿Cómo pruebas que tú no eres? Yo sí había defendido alumnos, sí, es cierto, pero bueno, las acusaciones eran peores que eso. Entonces hubo una campaña internacional de gente que me conocía y que me ayudó mucho. La Academia Nacional de Ciencia Gringa en ese momento influyó también. Y se pusieron a investigar y fue bien desagradable, la verdad. Yo tenía un auto frente a la casa, trataron de raptar a mi hija del jardín infantil, fue una cosa así como loca, o sea... Qué loco, realmente. Era... Bueno, otra gente la pasó peor. Bueno, finalmente esto se aclaró y me pude quedar, que era lo que queríamos. Mi marido es también matemático, queríamos quedarnos en el país y contribuir. Se aclaró, pude entrar... No era subversiva. Claro, pero no fue fácil. Me imagino. Y nos quedamos, los hijos crecieron bien y aquí estamos todavía. Y aquí estamos, y nos estamos despidiendo. Una pregunta, de dos matemáticos notables, ¿salen buenos matemáticos los chicos, no? No, en este caso, igual que yo fui rebelde, ellos también decidieron ser biólogos. Ya. Pero son científicos. Son científicos. Son científicos, están contentos. Y bueno, yo siempre quiero mencionar, si me permite, Sí, claro,
Nada de lo que uno hace en esto es personal. Siempre hay un grupo detrás. En este caso, obviamente, como usted dice, mi familia, pero también mi grupo de trabajo, en que hay mucha gente súper valiosa. Nosotros trabajamos en general a lo largo del país, tenemos proyectos con distintas universidades y todos ellos son parte de los logros que uno va teniendo en la vida. Así que también agradecerles Por supuesto, todo nuestro reconocimiento a usted y a todos ellos. Encantado. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, la profesora Ruby Rodríguez, candidata de la UFRO a Premio Nacional de Ciencias este año. Y además una gran investigadora matemática. Hemos estado con una conversación muy interesante que yo creo que nos ha abierto un poco los ojos o la cabeza en esta interesante área. Gracias a usted. UFROvisión presentó La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza.